Hola y bienvenidos a esta microclase. Hoy vamos a dar un recorrido por el curso, por el aula virtual. Bienvenidos al curso, a los que no se habían integrado la semana pasada y a los que sí, bienvenidos de vuelta. Pues aquí les dejo la descripción del curso, en el curso está su descripción. Una bienvenida formal para todos los estudiantes. Espero que hayan entrado al aula virtual y la hayan leído. Yo soy la profesora Noemí Montero y los estaré acompañando por todo este ciclo. Así que ánimo y de muchos esfuerzos para avanzar en esta materia. Espero que sean buenas experiencias y espero que nos llevemos muy bien todos. Nuestro tema principal, ya que hablamos de lengua y literatura, es el tema principal de esta semana, es lenguaje, lengua y habla. Definiendo y diferenciando lo que es lenguaje, lengua y habla. Para esta clase, vamos a estar trabajando con un portafolio que más adelante le diré cómo van a hacerlo, o la maestra Wilbelis le va a decir cómo van a hacerlo. El tema, como ya les dije, es lenguaje, lengua y habla, y vamos a trabajar con las siguientes competencias fundamentales, que son la científica y tecnológica y la competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico. Para esto, tenemos las siguientes competencias específicas: la producción escrita, sabe escribir correctamente los textos con corrección y coherencia; comprensión oral, sabe expresar los saberes aprendidos en una exposición oral usando el registro de entonación correcta. Los indicadores de logro son: constituye de manera oral y escrita los saberes del discurso, utiliza herramientas tecnológicas para elaboración escrita. En el texto es coherente y está cohesionado con el tema. Utiliza marcadores discursivos. Los contenidos para esta clase son el concepto de lenguaje, el concepto de habla, concepto de lengua, diferencia entre los componentes, marcadores discursivos, conectores lógicos y técnicas para resumir. Contenidos. En los contenidos también tenemos los procedimientos que van a utilizar en esos contenidos. Pues se retroalimenta sobre los contenidos de la unidad, que es lo que pues ya hemos hecho anteriormente. Por eso les dejé varios documentos en la plataforma, varios videos para que se fueran orientando. Los estudiantes reflexionan acerca de la introspección sobre los temas a través de preguntas, que es lo que vamos a hacer más adelante. Y el estudiante plantea con sus compañeros preguntas en conjunto, donde pueda construir o reconstruir los saberes previos. Las actitudes y valores que se necesitan para ese trabajo son la puntualidad, la actitud creativa y el liderazgo. Ya sabe que es un trabajo en grupo. No es que van a decir, no, que el compañero tal y tal no trabajó o que uno se recostó de otro, no. Necesito que todo el mundo pueda tener su individualidad en este trabajo grupal y que se note a la hora de expresar el contenido. Bien, el tiempo de esta
actividad, el inicio, son 10 minutos en la que la maestra o yo hace preguntas y le presenta Google Site. Vamos a utilizar Google Site, crayones, pizarra, dispositivos digitales o papel y lápiz, etcétera. Y como ya dije, va a ser grupal, pero también va a ser individual. Lo evaluaremos grupal e individualmente. Grupal, cómo se desempeña con tus compañeros, que evidencia que fue parte del trabajo, que trabajaron en grupo, que no solamente trabajó uno. Individual, la muestra oral que va a ser individual. Sí, el trabajo escrito va a ser grupal, pero la presentación va a ser individual. Así que no vayan a decir, no, que el compañero es más inteligente y puede hacerlo, entonces a la hora de hacerlo oral no van a poder hacer nada. En el desarrollo, que son 20 minutos, ustedes van a hacer un Google Site donde expliquen ya los saberes previos sobre lengua, habla y lenguaje, las diferencias, quién postuló la teoría, etcétera, lo que vamos a explicar en esta clase. Además, van en el cierre a presentar su clase oralmente. Volvamos al aula. Bien, aquí en el aula ustedes tienen una pequeña distinción que yo les coloqué sobre habla, lengua y lenguaje. El lenguaje, pues, es la facultad. Tenemos una por acá, más explicativa, más extensa, más definida. El lenguaje, pues, es la capacidad de expresar pensamientos e ideas a través del uso de signos verbales, escritos y gestuales. Esta es una capacidad innata del ser humano. Es un patrimonio universal, requiere de habla y lengua para ser expresado, o sea, no puede ser expresado sin estas dos. No puede tener una expresión social, no se puede hablar con alguien con lenguaje solamente. Es una habilidad humana innata y es intangible. Puede ser lenguaje oral, lenguaje escrito, y ser expresado a través de una carta, mensajes de voz, artículos científicos, etc. Pero no puede ser expresado sin el lenguaje, sin la lengua y el habla. Ahora, ¿qué es lengua? La lengua es un sistema de signos verbales, escritos, gestuales, que utiliza un grupo para comunicarse, incluyen normas gramaticales y es un patrimonio de la comunidad. ¿Por qué de la comunidad? Porque es algo social, algo que engloba a todos. O sea, en la lengua el lenguaje engloba a todo ser humano que hay en el universo, que hay en el mundo, más bien. Porque todos tenemos la capacidad de comunicarnos, esa capacidad de expresar pensamientos, al menos los que nacieron con esta capacidad, porque hay muchos que por enfermedad, por causa de una enfermedad, pues perdieron esa capacidad o no nacieron con ella, pero todos podemos nacer con la capacidad del lenguaje. Por eso es algo universal. Ahora, la lengua es algo de tu país, de tu comunidad. Bien, ¿por qué? Porque la lengua es el idioma. Por eso es algo que se utiliza para comunicarse, pero con las normas gramaticales. Es un sistema de signos escritos y gestuales que utiliza un grupo para comunicarse. Con grupo nos referimos a las personas de tu país, de tu región, etc.
En las características es un patrimonio de la comunidad, se expresa a través del habla social, está conformada por signos, se organiza por reglas y convenciones, cambia con el tiempo, es intangible, es atributario, es correspondiente a los acuerdos de la comunidad. Por ejemplo, el habla se puede, o sea, la lengua se puede cambiar, pero tienen que estar la mayoría de acuerdo o la comunidad tiene que estar de acuerdo para cambiar algo de una lengua. Por ejemplo, cambiar una palabra de una lengua no es lo mismo que tú en el habla cotidiana, por eso decimos que el habla es individual en cierta parte. Decir, ¿qué lo que? Pero es que no en la lengua no aparece qué lo que, pero tú dices qué lo que. Ahí está la individualidad del habla. Aquí tenemos el habla, como ya había dicho, es una expresión individual en cierto punto, porque digo en cierto punto, porque no es que vas a empezar a inventarte palabras y luego nadie te va a poder entender. Entonces, ¿de qué sirve hablar? Entonces, es individual hasta cierto punto. Es concreta y está sujeta a cambios geográficos. Por ejemplo, a dialectos que vamos a ver más adelante. Está sujeta a cambios geográficos, culturales, físicos y otros. Se muestra mediante a las palabras habladas y escritas. Esta es la representación del lenguaje, esa representación, de la lengua, del sistema de signos y que pone en función la capacidad del lenguaje. Y está organizada por tipos. Más adelante veremos qué tipos. Y es una conversación o un discurso, etcétera, un diálogo, un monólogo, etcétera. Aquí más detalladamente lo vemos al lenguaje como la capacidad del ser humano de comunicarse por medio de signos. El habla también es un conjunto de signos, no vean signos solamente como algo escrito. El habla también es un conjunto de signos. Son signos mentales, pero son signos. El sistema formado, la lengua lo vemos como el sistema formado por signos orales escritos, como le decía anteriormente, no solamente escritos, sino también orales, por reglas de comunicación que usan los hablantes de la misma lengua en la misma comunidad lingüística, por ejemplo, el inglés, el español, el gallego, italiano, portugués, etc. La norma es el conjunto de reglas que utiliza la lengua, que utilizamos a la hora de hablar. Y el habla, pues, es el empleo particular de esta lengua. Vemos otra distinción aquí. Y aquí vemos algo que no habíamos visto, porque esto es parte no del lenguaje, no de la lengua, sino del habla. El dialecto es un sistema lingüístico derivado de la lengua y sin diferencias marcadas. Y tú ibas a comprar plátano con ellos. Es un sistema, lingüístico derivado de la lengua, sin diferencias marcadas al respecto a la lengua de origen, sino que según la región donde nos encontremos, pues habrá un dialecto diferente. Hay socialectos, hay dialectos. Por ejemplo, esas personas que en vez de utilizar la R, utilizan la L.
o esas personas que le añaden algo a la palabra para decirla, por ejemplo, hacerte. Pues sabemos que la lengua está instituida ya que es aceite, pero en el dialecto de la lengua aparece la palabra hacerte, porque según una región del país donde tú vives, pues se dice así, pero en realidad la lengua está instituida de otra forma. También les dejé en la plataforma la tarea, obviamente, pero le dejé ejemplos de actividades creativas que tienen que hacer esa clase, es para mañana, no la dejen para último día. Y un video de YouTube. Pues también les dejé otra tareita por ahí. Y les dejé los documentos de la clase. Que deberían estar por acá. Ok, acá. Que es el libro de Hill, Introducción a las teorías lingüísticas, para que vieran la distinción que hace Hill en su libro sobre el lenguaje, lengua y habla. Pero esa es una distinción de Saussure que escribió Hill. También en nuestra producción creativa vamos a poner las distinciones de lenguaje, lengua y habla, pero aquí, que es la tarea que estamos explicando, vamos a poner quién fue Saussure, la distinción que hizo sobre lenguaje, lengua y habla, y así vamos a estructurar nuestro trabajo. Y aquí, en el aula virtual, le dejé las tareas que van a realizar. Pues aquí está el portafolio y es para el 1 del próximo mes. Tampoco lo dejen para último, que veo que todavía no me han entregado la producción escrita. Por favor, empiecen las entregas para ir corrigiendo ya. Bueno, si no hay preguntas, si nadie tiene una duda, pues hasta aquí mi explicación y la maestra Wilbelis le va a explicar cómo utilizar el Google Site para la tarea, cómo desarrollar su trabajo en Google Site. Buenas, yo soy su maestra Wilbelis y les voy a enseñar cómo crear un portafolio en Google Site para la realización de la actividad. Vamos a acceder a Google Site desde Google. Luego aquí vamos a elegir un documento en blanco. Ya aquí en nuestro portafolio podemos agregarle un título del tema que vamos a trabajar. En este caso le puse portafolio. Aquí podemos cambiar el tipo de encabezado que queramos ponerle a nuestra portada. Podemos también cambiarle el diseño. Podemos cargar una imagen o seleccionar las que nos ofrece el Google Site. En esta parte podemos agregar cuadro de texto. También podemos insertar imágenes. Podemos cargar documentos desde nuestro Drive y usar las diversas herramientas que nos ofrece el Google Site. Aquí en página podemos agregar una subpágina o duplicar la página. Podemos ver aquí cómo se creó otro apartado. Ahora vamos a crear una subpágina. Vamos a ponerle tema 2.
Ya podemos observar cómo tenemos nuestra página principal y nuestra subpágina con el tema 2. De igual manera, siguiendo este paso, pueden seguir agregando subpáginas. En esta opción podemos cambiar el tema de nuestro portafolio. Podemos agregarle otro color, cambiarle la tipografía a la portada. Y luego de que nuestro Google Site esté listo, lo podemos publicar. Deben agregar una dirección web para la publicación de su Google Site y esta no debe de ya estar utilizada, debe de estar disponible. Ya luego podemos publicar. Aquí podemos visualizar nuestro site publicado, ver el sitio publicado y así se ve nuestro site publicado. Ya vemos cómo está aquí la página principal y los subtemas. Bueno chicos, espero que este video les haya sido de gran ayuda para realizar su actividad de clase y nos vemos en la próxima.